7:44 de la mañana nos acompaña a esta hora en el estudio en Quito el contraalmirante Alan Molestina, miembro del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. Bienvenido, buenos días. Buenos días, Liz. Buenos días a todos los ecuatorianos. Contraalmirante, bueno, corre el tiempo, ¿no? Ya tienen algo más de 20 días para continuar en funciones. Ya de hecho se llevó esta primera reunión con quienes asumirán a partir del 14 de mayo las consejerías dentro del Consejo de Participación Ciudadana y tienen algunos pendientes, sobre todo en lo que tiene que ver con designación de autoridades de control. ¿Cuánto cree que van a avanzar en estas 3 semanas más? Bueno, lamentablemente el poco tiempo del que disponemos desde la fecha en que nos posesionamos hasta el 14 de mayo en que tienen que asumir funciones los nuevos consejeros, no fue bien aprovechado. Eso es algo que hay que decirlo con mucha claridad. Y eso ha hecho de que estos procesos no caminen como se debió haber sido. Y es así que al momento, en vez de haber avanzado, en 2 de ellos hemos retrocedido. En este caso, en lo que respecta a la Defensoría Pública, por asuntos de injerencias de jueces que retrotrayeron el proceso a la fase de admisión. En lo que respecta a la primera autoridad de la Contraloría General del Estado, el día de hoy, después de esta entrevista, tengo que asistir a una audiencia pública en que también existe una acción de protección para que el proceso regrese a la fase de admisión. Todas estas interferencias de los jueces, de lo que contempla nuestra normativa, hace de que por mucho que usted se imponga esta tarea, un cronograma, sea muy difícil de cumplirlo. Hay mucha injerencia política, también por parte de la Asamblea que hace que estos procesos sufran un retardo. En definitiva, siendo concreto... Pero, por ejemplo, en el caso... Asambleísta, en el caso del Contralor, que usted acaba de mencionar, ¿no? Está en análisis al interior precisamente del Consejo de Participación Ciudadana el prorrogar, el mantener en funciones al actual Contralor Carlos Riofrío o en que cese ya en sus funciones. Y usted dice que hay injerencia política, ahora decía de la Asamblea. ¿Quién y por qué? Bueno, quienes están interesados, y le doy un ejemplo. Desde el primer día que nos posesionamos, ya surgió esa ponencia de que teníamos, le hablo del caso de la superintendencia de bancos, que teníamos 2 superintendentes de bancos, el anterior al último, al señor Romero, que fue designado por el Consejo de Participación Ciudadana anterior, y el anterior, que fue invalidada esa designación por la Corte, un juez de San Borondón y la Corte Provincial. Sin embargo, la Asamblea lo posesionó al anterior, a pesar de haber esta resolución de la Corte Provincial. Y cuando empezamos a hacer nuestras funciones, la mayoría de este Consejo de Participación Ciudadana invalidó 62 resoluciones, entre las que se encontraba la designación el superintendente de bancos del señor Romero. Eso es una clara evidencia que existe una injerencia política de la Asamblea Nacional en el Consejo de Participación Ciudadana y en estos 4 consejeros de mayoría que se prestaron para invalidar todas estas resoluciones, y actualmente no tenemos superintendente de bancos. Esa es la realidad. Eso en cuanto a esa designación, ¿no? Unos no saben si es el señor González o el señor Romero, como usted decía, contraalmirante, pero en el caso del Contralor, le preguntaba sobre esto porque avanza un concurso también dentro de la Comisión Ciudadana, están precisamente en una fase de revisión de méritos de 93 aspirantes, 93 concursantes, pero ahí también hay una polémica. Y usted ha mencionado que en esa designación de esa autoridad también hay injerencia política. Yo le decía, ¿de quién? ¿Y qué buscan con esa injerencia? Bueno, tenemos un pedido que ha hecho una organización que se denominan, a ver, déjeme ver
se denomina de perjudicados por la Contraloría General del Estado, que envían un largo análisis al Consejo de Participación Ciudadana y pidiéndole de que es una de las funciones del Consejo de Participación Ciudadana de que ya el Contralor terminó las funciones para las que fue elegido el doctor Poli y que los subrogantes que se han venido sucediendo ya también deberían de terminar ese periodo y darlo al subrogante. Y al respecto se pide un informe jurídico y ya hay en las redes un informe jurídico que está circulando, oficialmente no lo he recibido, pero que en cierta forma avala esta ponencia de este grupo. Pero ahí hay una manipulación, hay una inducción al engaño, porque existe un informe de la Procuraduría General del Estado a una consulta que en mayo del 2021 hizo la presidenta del Consejo de Participación Ciudadana de aquel entonces, en donde en su pronunciamiento determina muy claramente, y no sé si puede poner en pantalla el pronunciamiento del Procurador General del Estado. En este pronunciamiento determina claramente que de acuerdo al artículo 33 de la Ley Orgánica de la Contraloría General del Estado, corresponde al Subcontralor General subrogar a la primera autoridad. Y así es como se han venido subrogando sucesivamente. Pero lo importante es lo que está al último, con esas líneas negras, donde indica, y no existe forma legal que faculte al Consejo de Participación Ciudadana y Control Social a encargar el ejercicio de las funciones de la primera autoridad de la Contraloría General del Estado. O sea, claramente nos dice... Contralmirante, pero ¿de quién es este interés político? Se supone que el Consejo de Participación es un organismo donde no se marcan las tendencias políticas, sino todo lo contrario. Bueno, hay injerencia de la Asamblea Nacional. Coincidentemente, al Consejo de Participación Ciudadana llega una convocatoria por parte de la Comisión de Transparencia de la Asamblea Nacional, donde una asambleísta denuncia que existen irregularidades en este concurso. Es decir, empiezan con esta serie de pedidos, algo similar a lo que ha denunciado la doctora Salazar, que empiezan a bombardear con este sinnúmero de pedidos para entorpecer el proceso. Existe una consejera, la consejera Gina Aguilar, que ya está proponiendo de que el proceso para designar al Contralor General de Estado regrese a la fase de admisión. En definitiva, lo que persiguen aquí claramente, Liz, es que el proceso no avance hasta que nosotros nos vayamos y venga un nuevo Consejo de Participación Ciudadana que todos conocemos claramente de qué tendencias políticas son. Bueno, eso quiere decir que en este proceso de transición van a enviar todo lo pendiente. Muy difícilmente podrán concretar estas designaciones. Están también el nombrar o designar los 2 vocales del Consejo Nacional Electoral, el Tribunal Contencioso Electoral también en esa renovación parcial. Sí, no vamos o sea, llegar a la designación, los tiempos no nos dan. Algo se logrará avanzar. Recibimos un Consejo de Participación Ciudadana completamente desarticulado en lo que respecta a las comisiones técnicas, que son las que inician el proceso y luego apoyan a las comisiones ciudadanas de selección. Eso sumado a que esta resolución que tomó la mayoría del Consejo actual, del que yo soy parte, de invalidar esas 62 resoluciones, retardó mucho más el proceso. Un ejemplo, la designación del Contralor General del Estado. En este momento tenemos el problema que dentro de esas resoluciones que invalidaron están algunas relacionadas con el proceso y que entonces hay que volver a emitir estas resoluciones o a convalidarlas. Contralmirante, ¿han analizado qué pasa si dentro de este juicio político el presidente Lasso ejecuta la muerte cruzada? ¿Qué pasaría entonces ya con ustedes y con quienes tienen que asumir? ¿No se podría dar quizás esa posición de los nuevos consejeros? Bueno, la verdad que esto no se ha analizado. Nosotros tenemos previsto terminar el 14 de mayo, entregar estas funciones
de consejeros. Se encuentra ahorita en elaboración un informe de rendición de cuentas. La presidenta del Consejo se encuentra en una etapa de transición. El día de ayer tuvo reuniones con los delegados de los nuevos consejeros y consejeras, y para nosotros nuestras funciones terminan en esa fecha y estamos listos para eso. Contralmirante, quiero pasar a otro tema y tiene que ver con la inseguridad. Me gustaría conocer su opinión sobre esta intención del gobierno de calificar como movimientos terroristas a estos grupos criminales que hoy crean zozobra en el país. ¿Cabe esa categorización? Para mí sí cabe esta categorización y aprovechando su pregunta, la situación de inseguridad que vive el país es realmente sumamente grave. Parece de que los mecanismos que existen para disuadir a estos delincuentes, a estas bandas, a estos grupos de delincuentes organizados transnacionales no son suficientes. Un sistema judicial con jueces corruptos, porque esa es la palabra que hay que aplicar, el calificativo, que al día siguiente liberan a los delincuentes. De esa manera, pues cualquiera no tiene ningún temor de delinquir si al día siguiente está libre. Entonces, pero las acciones de estos grupos, van encaminadas a actos terroristas. Sí, Liz, porque ¿cuál es el concepto del terrorismo, ¿no? Es una táctica que se usa para atemorizar a la población. En el concepto que tiene la Organización de las Naciones Unidas, todos estos actos que van contra los derechos a la vida de los ciudadanos, contra la derecha a su libertad, que crean este escenario de temor en la ciudadanía, pues eso es un acto de terrorismo, porque eso es lo que buscan, sembrar el terror. Hablemos del caso menor, de los extorsionadores o vacunadores. Usted ve que ya la población está atemorizada. Si no les dan la vacuna, el dinero que les piden, le ponen una bomba, los matan. Entonces todo esto puede caer dentro del concepto que tiene el COIT en su artículo 366, como lo define, y encaja dentro de este concepto que tiene de este delito del terrorismo. ¿Cómo yo estimo, cómo asumo que esto va a beneficiar a combatir este estado de inseguridad? Asumo que ahora los jueces ya, bajo haberlos declarado terroristas, ya no los van a liberar en la forma tan alegre que lo están haciendo. Eso le dará mayor libertad a las Fuerzas Armadas y a la policía para poder actuar como la población es el clamor. Yo en eso no estoy tan convencido. Gracias. Yo pienso, déjeme terminar aquí únicamente, que lo que tienen que cambiar es los protocolos de cómo actuar ante un individuo que se encuentra armado. Esto del uso progresivo de la fuerza es muy complejo. Los protocolos tienen que ser bien específicos. Está armado, intenta levantar el arma, hay que hacer el uso del armamento letal. Gracias, contralmirante, por su opinión esta mañana aquí en 24 horas. Que tenga un buen día. 7:58 de la mañana.